Bienvenidos a la sección número 4 de nuestro estudio Nunca os conocí. Para aquellos que están mirando este estudio por primera vez, no han visto las 3 secciones anteriores, les animamos a que las miren para que puedan seguir la hilación del estudio. Sin embargo, para ellos el tema que estamos estudiando es el que encontramos en Mateo 7, Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, que dicen: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el texto en estudio. Antes de continuar, quisiéramos responder a una pregunta que nos enviaron por el correo electrónico. Bueno, en verdad no es una pregunta, es ciertamente un ataque a la exposición esta. La persona que lo hizo llegar expresa en su correo: ¿cómo se le ocurre a este hombre decir que este texto tiene su cumplimiento en ocasión de la segunda venida de Cristo? Es decir, a este servidor, ¿cómo se le ocurre semejante cosa? Si la hermana Elena de White dice que eso se aplica al milenio, imagino que está pensando al final del milenio. Bueno, aunque en realidad no es una pregunta y no acostumbramos contestar los ataques, sino solamente las preguntas, en esta ocasión quisiéramos tomar un poquito de tiempo para eso. ¿Aplica Elena de White esto, Mateo 7, 21 al 23, a la segunda venida o a la ocasión después del milenio? Bueno, la verdad es que ella lo hace a los dos momentos históricos. La aplicación la hace a los dos momentos históricos. Mayormente, si usted toma todas las ocasiones en las que ella cita este texto, va a ver que es en referencia a la segunda venida de Cristo. Pero hay algunos también en las que ella lo cita, por lo menos algunas frases del texto, como aquel día, que tenemos aquí en el 22. Muchos me dirán en aquel día. Hay ocasiones en que Elena de White, porque la Biblia también lo hace, aplica el término aquel día al final del milenio. ¿Recuerdan Malaquías 4? En aquel día serán estopa, cuando habla de la destrucción del perdido, y eso no va a ser en la segunda venida de Cristo, la destrucción final, cuando serán estopas, sino después del milenio, porque la Biblia aplica esa frase, aquel día, que es parte de este texto, al final del milenio. Elena de White también lo hace en algunas de las ocasiones. Usted puede buscar en los libros de ella, en el programa que existe, y va a encontrar que en algunas ocasiones sí, ella hace la aplicación al milenio, pero mayormente es a la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué a las dos ocasiones? Vamos a ver algunas declaraciones de ella. ¿Por qué a las dos ocasiones? Muy sencillo, muy sencillo. Las personas que recibirán este reproche de nuestro Señor en ocasión de la segunda venida de Cristo, ¿quiénes serán? A ver si les ayudo un poquito para que me capten la pregunta. ¿A qué grupo pertenecerán? Recuerden que cuando Cristo venga a esta tierra, solo habrá 4 grupos. La humanidad estará dividida en 4 grupos. 2 grupos generales, los muertos y los vivos. Y de esos 2 grupos se desprenden 2 a la vez: muertos en Cristo y vivos sin Cristo. ¿Claros ahí? ¿A qué grupo pertenecerán las personas que el Señor les dirá esto?
¿Muertos en Cristo? No, no puede ser. Porque esos resucitan para vida eterna. El Señor nunca les va a decir, no os conozco. ¿Muertos sin Cristo? No, porque esos no resucitan en la primera resurrección, sino hasta después del milenio. Y ahora vamos captando por qué al final del milenio también a algunos se les dirá esto. ¿Vivos en Cristo? ¿Les dirá esto el Señor a ellos? ¿Nunca os conocí? No, imposible. ¿Cuáles son los únicos que nos quedan? Vivos sin Cristo. ¿Okay? Entre los vivos sin Cristo habrá algunos que creían estar en Cristo, que es este grupo, pero descubrirán tristemente muy tarde, pero descubrirán que estaban engañados. Entonces son vivos en Cristo que creían estar bien y están mal, son encontrados mal por el Señor. Pero, pregunto, ese grupo de entre los vivos sin Cristo, creo que dije en Cristo, ¿verdad? Ese grupo entre los vivos sin Cristo que recibirán estas palabras, ¿son todos los que deben recibirlas? Pregunto. No sé si estoy haciendo bien la pregunta, bien clara. ¿Habrá entre los grupos que habrá en esta tierra cuando Cristo venga, entre el grupo de los vivos sin Cristo, entre ellos habrá un porcentaje de personas, una cantidad de personas que recibirán esta frase de Jesús? Claros ahí, tienen que ser vivos, tienen que estar vivos para recibir esto. Pero no son todos los vivos sin Cristo los que recibirán esto. Algunos serán personas que nunca entregaron su vida al Señor, ni pretendieron haberle entregado, entonces no tienen por qué recibir estas palabras. Aquí están los que profesaron cierta creencia, pero esa profesión era falsa. Pero son entre los vivos sin Cristo. La pregunta es, todos los que deben recibir este reproche del Señor, nunca os conocí, ¿estarán entre los vivos sin Cristo? No, muchos de ellos ya habrán muerto. ¿Me van siguiendo? Muchos de ellos ya habrán muerto. Pero entonces, ¿cómo se hace para que ellos escuchen estas palabras? Los que pasaron por la misma experiencia de los vivos en Cristo, que profesaron la fe en Cristo, pero era una fe falsa, engañosa, han de recibir. Los que recibieron o recibirán esa frase de Jesús, estando vivos cuando Jesús venga, no abarcan todo el grupo que ha de recibir ese reproche. Falta un grupo. ¿Quiénes? Los que profesaron servir a Cristo, pero esa profesión era falsa y murieron antes de que Cristo venga. ¿Cuándo es la única ocasión en la que ellos podrían recibirla? Esa frase, ese reproche de Jesús, cuando resuciten. Pero recuerden que ellos no resucitan en la segunda venida, porque si no serían partícipes de la primera resurrección y serían salvos. Si no serán salvos, aquellos a quienes Jesús les dice, nunca os conocí. Entonces, en verdad es el mismo grupo de personas el que recibe este reproche de Jesús, nunca os conocí. Solo que unos de ellos estarán vivos cuando Cristo venga y otros, como ya estarán muertos, recibirán ese reproche hasta que resuciten después del milenio. ¿Me he hecho claro? Sí, porque es en las dos ocasiones en las que se da eso y la hermana White lo aplica a las dos ocasiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos claros? Tal vez comparto con ustedes algunas declaraciones de Elena de White, donde ella aplica esto a la segunda venida de Cristo como es lo más normal. Leo de Carta 91, 1904, citada en Mensajes Selectos, tomo 1, edición 1966, las páginas 94 y 95, edición digital. Dice así, la leo toda. A veces a algunos les incomoda eso porque la cita es larga,
pero para que estén seguros de que no haya aquí una declaración cortada con puntos suspensivos que son un poco peligrosas, ¿verdad? No muy confiables. La cita completa dice: durante un sueño, mientras vamos leyendo, yo quiero que ustedes vayan captando a qué ocasión aplica ella esto. Durante un sueño me vi en compañía de gente cuyo corazón estaba lleno de vanidad y engreimiento. Cristo estaba oculto de sus ojos. De pronto se oyeron con énfasis vigoroso y claro las palabras: Jesús viene. ¿De qué evento estamos hablando? Segunda venida. Jesús viene para llevar a los que en esta tierra lo han amado y servido, para que estén con Él en su reino para siempre. ¿Okay? Viene para llevarlos a su reino. Cristo no viene para llevar a su reino, a su pueblo, después del milenio. Sigue diciendo: muchos de los de ese grupo fueron a su encuentro con costosas vestimentas. Continuaron mirando sus vestidos, pero cuando vieron a Cristo en su gloria y comprendieron que su estimación recíproca se había medido grandemente por la apariencia externa, comprendieron que estaban sin el manto de la justicia de Cristo y que había sangre de otras almas sobre sus atavíos. Fueron dejados cuando Cristo tomó a sus elegidos, pues no estaban preparados. ¿Cuándo es eso? Que uno es tomado y otro es dejado. ¿Es después del milenio? No, es en la segunda venida de Cristo. De paso, no es el tema, pero para que quede allí como paréntesis, dice: estos fueron dejados cuando Cristo tomó a sus elegidos. ¿Notan quiénes son los tomados? Son los elegidos. ¿Y quiénes son los dejados? Este grupo del que se menciona aquí, que leeremos a continuación. Bueno, seguimos. Dice: fueron dejados cuando Cristo tomó a sus elegidos, pues no estaban preparados. De paso, si alguno tiene interés en ver más detalladamente el tema de los tomados y los dejados, o el tomado y el dejado, quién es el tomado y quién es el dejado, puede buscar este tema con ese título en nuestra serie de videos: el tomado y el dejado. Dice: habían dado al yo el primer lugar en sus vidas, y cuando vino el Salvador, noten, sus detalles son importantes. ¿Cuándo está ubicando ella el evento y cuando vino el Salvador, no estaban preparados para encontrarse con Él? Me desperté con el cuadro grabado en mi mente del rostro de ellos señalado por la agonía. No puedo borrar esa impresión. Quisiera poder describir la escena que se me mostró. Oh, cuán triste fue el chasco de los que no habían aprendido por experiencia el significado de las palabras: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Hay muchos que profesan ser cristianos que no tienen un conocimiento experimental de Cristo. Oh, cómo me duele el corazón por esas pobres y engañadas almas que no están preparadas. Cuando estoy delante de las congregaciones, y esto quisiera que lo tomen en cuenta, porque aquí está diciendo a quién le aplica ella esto. Cuando estoy delante de las congregaciones y veo a los que tienen suficiencia propia y justicia propia y sé que no están preparándose para hacer una obra aceptable para Cristo y para encontrarse con Él, perdón, de nuevo, ¿cuándo es eso? Segunda venida. Para encontrarse con Él en paz, quedo tan abrumada que no puedo dormir. Un paréntesis aquí. Dice: cuando estoy delante de las congregaciones. ¿Delante de qué congregaciones es que se encontraba Elena de White? ¿En cuáles congregaciones es que predicaba ella? Muy importante, vamos a verlo en un momento. Me pregunto, ¿qué puedo decir a esas almas que las despierte a la comprensión de su verdadera condición? El yo es el tema que abraza todo en su vida.
Anhelo revelar a Cristo tan claramente que lleguen a contemplarlo a Él y dejen de centralizar su atención en el yo. Entre los que serán amargamente chasqueados en el día del cómputo final, estarán los que han sido externamente religiosos y que aparentemente han vivido vidas cristianas, pero el yo está entretejido en todo lo que hacen. Se enorgullecen de su moralidad, su influencia, su habilidad para ocupar puestos más elevados que los de otros, su conocimiento de la verdad. De eso también se enorgullecen, pues creen que esos atributos les ganarán la alabanza de Cristo. Señor, suplican, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Lucas 13:26. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7:22. Pero Cristo dice, nunca os conocí, apartaos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Termina diciendo, no hay discusión, el tiempo para eso ha pasado. Se pronuncia la sentencia irrevocable, quedan excluidos del cielo. ¿De dónde? Los que reciben las palabras nunca os conocí quedan excluidos del cielo. Entonces esto es en la segunda venida o después del milenio. Sentido común. Dice, por su propia ineptitud para la camaradería celestial. Termina diciendo ella, lea Mateo 7:24 al 27. Entonces, ¿por qué se le ocurrió a este servidor aplicar esto a la segunda venida de Cristo? Porque se me ocurrió a mí que si es la aplicación que Elena de White le da, puede ser la correcta. No sé a usted como adventista si le parece lo mismo. Yo creo que si es la aplicación que Elena de White le da y la Biblia misma, entonces una ocurrencia como esa mía de aplicar eso a la segunda venida de Cristo es aceptable. Le leo una más. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, leo directamente del libro en este caso. Páginas 69 y 70, dice, muchos procuran desenvolverse en la vida estando muertos espiritualmente. Estos algún día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7, 22 y 23. Un ay será pronunciado sobre ti si te demoras y vacilas hasta que se ponga el sol de justicia. La negrura de la noche eterna será tu heredad. Oh, ojalá pudiera derretirse el corazón frío, formal y mundano. Cristo no solo derramó lágrimas por nosotros, sino también su propia sangre. ¿No nos despertarán estas manifestaciones de su amor a una humillación profunda ante Dios? Para ser aprobados por Dios, lo que necesitamos es la humildad y la abnegación. Aquel que está siendo dirigido por Dios no estará satisfecho consigo mismo, por cuanto la luz que proviene del hombre perfecto brilla sobre él. Sin embargo, los que pierden de vista al modelo y estiman ser mayores de lo que son, verán la falta de los demás y los criticarán. Serán cortantes, suspicaces y condenadores. Denigrarán a los demás para exaltarse a sí mismos. La última vez que el Señor presentó vuestro caso ante mí, de nuevo, ¿a quién le está hablando? A quienes le dio los testimonios, no al mundo de afuera. La última vez que el Señor presentó vuestro caso ante mí y me hizo saber que no habíais hecho caso de la luz que se os impartió.
Se me pidió que os hablase claramente en su nombre, por cuanto su ira se había encendido contra vosotros. Me fueron dirigidas las siguientes palabras: tu obra te ha sido asignada por Dios. Muchos no te escucharán porque no escucharán al gran maestro. Muchos admitirán la corrección porque creen que andan bien ante su propia vista. De todos modos, comunícales las reprensiones y amonestaciones que yo te daré. Escuchen o dejen de escuchar. Esta otra declaración enfatiza un detalle que también quisiera mencionar aquí antes de continuar el análisis del texto. ¿A quiénes se dirige Jesús con estas frases? ¿Qué pudieron captar ahí? Está hablando al profeso pueblo de Dios, a los que profesan tener la verdad. ¿Ok? Vamos a verlo en un momento. Pero pregunto, ¿estamos claros en primer lugar en cuanto a la aclaración, valga la redundancia, que he querido hacer, que Elena de White hace la aplicación de este texto a la segunda venida de Cristo? ¿O hay alguna pregunta? Y en algunas ocasiones van a encontrar pocas, pero las van a encontrar donde ella aplica eso a después del milenio, por lo que ya explicamos. ¿Ok? Así que tiene doble aplicación esto, no hay ningún problema con eso. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No hay? Entonces, quisiéramos, en ese caso, contestar una situación que es de suma importancia que lo entendamos. Ya vimos un poquito en las citas que nos den alguna plataforma allí para algunos conceptos, pero necesitamos aclarar a quiénes es que se dirige este mensaje. ¿Quiénes serán los que recibirán el reproche de nuestro Señor en aquel día? Nunca os conocí. Estamos sin tiempo, se nos fue el tiempo. Nos vemos en la próxima sección y continuamos entonces con esos puntos.